el caso general en radio, así que bueno, a tirar más de compás y ¿no? Bueno, vamos a dar un poquito de teoría y luego hacemos otro problema. Habíamos visto que estos operadores formaban un grupo y era, en fin, tenían las propiedades de reproducir la tabla de multiplicación de R, digamos, de las rotaciones. Y esto en general, una rotación cualquiera, tenía finalmente esta expresión, bueno, que me pasó el ángulo, Phi era el vector que hacía la rotación. ¿Sí? Entonces depende de quién sean los operadores J, el tamaño que va a tener esto como objeto, digamos. Si estamos para spin 1 medio, estos van a tener una representación con las matrices de Pauli. Tenemos entonces estos que serían objetos 2×2. ¿Sí? Sería una representación de dimensión 2, ¿no? Que es 2J más 1 es la cantidad de componentes que tiene justamente un J dado. En este caso, J igual a 1 medio tiene componentes más 1 medio y menos 1 medio. Y esto se podría escribir también como coseno de phi sobre 2 menos si sigma por n seno de phi sobre 2. Bien, y las rotaciones eran conjuntos de matrices que tenían la identidad, que el producto con la traspuesta daba la identidad, y que tenían módulo 1. Y esto es lo que se llama el grupo especial ortogonal R. ¿Sí? Este grupo, este conjunto de matrices, que resulta que son unitarias, ¿sí? Y también tienen determinante 1, forman lo que se llama el grupo S2. ¿Sí? Entonces, por un lado tenemos las matrices de rotación, ¿sí? Que forman ellos mismos una representación de dimensión 3, y por otro lado tenemos estas cosas que son representaciones en este caso, representación 2, pero para los distintos valores de J vamos a tener representaciones de distinto tamaño. Por ejemplo, J igual 0, la representación esta va a tener dimensión 1, que es a todos los objetos que asocia la identidad. Ese es un grupo, se llama por representación trivial, y es lo más sencillo. J igual 1 medio me da la dimensión 2, J igual 1, tengo dimensión 3, J3 medios, me da 4, ¿no? 3 medios por 2 más 1, etc. Y así sucesivamente. Algunas de estas fueron realizadas, o ustedes las conocen, a través del momento angular orbital, que eran aquellas que tenían momento angular entero.
¿sí? Esto era un momento L igual a 0, esto correspondía a un momento L igual a 1. Y estas no estaban. Esto aparece ahora en esa definición un poco más general que damos de operadores de momento angular, que tiene que ver con las transformaciones del sistema cuando yo roto mi sistema de coordenadas o roto mi sistema. Una pregunta, a ver si me acuerdo. Las representaciones semi-enteras no aparecen en el problema de orbital porque hacen que los armónicos esféricos no sean periódicos en las soluciones de... Claro, las soluciones tenían que ser periódicas, entonces eso selecciona los valores enteros de L, entonces aparecen estas. ¿Y por qué acá sí aparecieron? Y acá aparecieron porque todo surge de simplemente poner a rotar el sistema y O sea, son representaciones válidas del grupo de rotaciones, pero no estás pidiendo nada sobre ninguna función de onda. no está, en principio no estoy pidiendo nada acá. Claro. Pero por ejemplo, tenemos el caso de espinum medio. Sabemos que eso tiene relaciones de conmutación, que es lo que define a estos objetos como momento angular, tiene las mismas relaciones de conmutación que es un momento angular. Igual tengo... No. Digamos, que vos tengas una representación del grupo de rotaciones para algún valor de J no hace que tengas estados físicos compatibles con eso. No. O sea, simplemente es, no es una casualidad, ahora yo lo entiendo simplemente, pero está, spin medio que existe, pero capaz que spin no sé cuánto no. Bueno, de hecho, spines muy altos son muy difíciles de observar, simplemente porque los sistemas que la componen son tremendamente inestables, pero no porque es una imposibilidad a través de algún principio fundamental. En principio, puede dar todo ahí. Núcleos son 11 medios, 7 medios, se miden corrientemente. Yo lo que tengo una es el un medio. ¿En qué parte de la cuenta entraba que identificaba la representación 2x2? ¿En qué parte qué? O sea, ¿en qué momento hacemos la conexión de que la representación 2x2 coincide con J por un medio? ¿En qué Cuando decimos que J es h barra sobre 2 sigma, o sea, decimos que esto es el vector espinum medio, ahí estamos diciendo eso. Ahí. Ok. El determinante es 1, ¿de dónde sale? Bueno, sale de hacer un poco las cuentas si quieren. Esto lo escribimos en forma matricial, es una matriz 2x2. Si uno la multiplica, queda coseno cuadrado y después va a quedar nx cuadrado por seno cuadrado más ni cuadrado, seno cuadrado, más nz cuadrado, seno cuadrado, o sea, coseno cuadrado común, me queda módulo de n al cuadrado que es 1 y me queda coseno cuadrado más seno cuadrado. O sea, es una cuenta que se ve inmediatamente. Entonces estas son las matrices de SU2. Y bueno, en general vimos también otras parametrizaciones, por ejemplo la parametrización de Cayley-Klein de matrices unitarias de módulo 1. ¿Sí? Después dijimos también o argumentamos que por ejemplo, la parametrización de Cayley-Klein, esto es una matriz cualquiera de SU2, se puede escribir así. ¿Sí? Y esto lo podemos llamar nuclear. Y después argumentamos que estas correspondían a la misma rotación, ¿no? O sea, estas tienen origen en una cierta rotación, llamémoslo R, y si tomamos esta matriz, resulta que también es la misma rotación. Esta correspondencia además se puede dar explícitamente, no nos vamos a meter en eso porque es un poco más allá de lo que queremos hacer. Pero digamos, si acá tenemos
las rotaciones R o SU2 si tienen SO3, lo que vamos a tener es que va a haber dos que corresponden a la misma rotación, ¿sí? Una la opuesta de otra en este sentido. ¿Bien? En ese sentido es doblemente evaluada esa correspondencia, ¿no? En un lado tengo dos, del otro lado tengo uno. Entonces estos dos grupos, si bien tienen las mismas relaciones de conmutación, porque el spin, el momento angular entero tiene las mismas relaciones de conmutación que el momento angular semientero. Bueno, tenemos algunas diferencias, ¿sí? Estos dos grupos que tienen entonces las mismas propiedades finalmente son diferentes. ¿Por qué ocurre esto? No tengo una correspondencia binémica entre uno y otro. O sea, por un lado son homomorfos en el sentido que la multiplicación acá es lo mismo que la multiplicación acá. Pero no hay una correspondencia biyectiva entre los dos elementos, sino que tenemos dos de un lado y uno del otro. Entonces, si fuera biyectiva sería un isomorfismo. O sea, es lo mismo uno que el otro. El objeto es diferente, pero es lo mismo uno que el otro. Pero acá tengo dos y acá tengo uno. Entonces eso no ocurre. Sí, lo que ocurre es que localmente eso es cierto. O sea, si yo me agarro un pedacito chiquitito acá y esa va acá, otro pedacito chiquitito, acá sí puedo establecer una correspondencia unívoca achicando suficientemente ese conjunto de matrices, digamos, de este lado y de este lado. Pero si yo lo miro globalmente y si yo agrando esto lo suficiente y me va a entrar una y opuesta. ¿Sí? Eso en general se puede mostrar que es así, no nos vamos a meter con eso porque son cosas de grupo que no vale la pena por ahora. Después si tenemos algo de tiempo, precisamente estamos. Bien. De hecho, el grupo SU2 es isomorfo a la esfera en 3 dimensiones. ¿Sí? La esfera en 3 dimensiones son, bueno, un conjunto de coordenadas x1, x2 y 3, x4, tales que x1 cuadrado más x2 cuadrado más x3 cuadrado más x4 cuadrado es 1. ¿Sí? Uno puede pensar el grupo de SU2 como esa esfera en varias dimensiones. Eso es prácticamente lo que hicimos acá, ¿no? Ahora tenemos el x1, x2, x3, x4, de manera que cumplen esto. Ah, el ángulo y los... Claro. Sí. Dirección. O sea, x4 cuadrado es lo mismo que 1 menos x al cuadrado, que es lo que sale de acá. Porque es la relación de determinante 1 la que la hizo. O sea que uno puede pensar el grupo de SU2 como una esfera en 4 dimensiones, o una superficie de dimensión 3. Bueno, acá hay muchas cosas de teoría de grupos que creo que no vale la pena a esta altura de meterlos, ¿sí? Después habíamos parametrizado las rotaciones con los ángulos de Euler. ¿Sí? Y una rotación, la rotación más general para ángulos de Euler alfa, beta, gamma.
representaciones alrededor de los ejes no rotados, ¿sí? De esta manera. Y el objeto D correspondiente que rota en el espacio de estados, que va a ser entonces el producto de estas tres. Y esto para espinum medio lo construimos explícitamente, porque sabemos quiénes son los J, y eso daba, bueno, E a la menos I, alfa más gamma sobre 2, coseno de beta sobre 2, menos E a la menos I, alfa menos gamma sobre 2 seno de beta sobre 2. Ahí teníamos la representación explícita y con esto ya podemos rotar cualquier estado de spin, ¿sí? Yo les digo este X, ¿sí? Cualquier estado de spin que tengan, digamos. Un estado de spin y le hago una rotación, me va a quedar en un estado rotado, ¿no? ¿Sí? Por ejemplo, un estado spin-up, ¿sí? Lo roto a cada dos direcciones, tita y phi. ¿Sí? Veo cuál es la rotación que me hace ese trabajo. ¿Sí? Calculo alfa, beta y gamma, y una vez que tengo alfa, beta y gamma, ya sé quién es D y le aplico al estado más. Simplemente tengo que meter alfa, beta y gamma, ¿no? ¿Okay? Por ejemplo, sería beta igual a tita y alfa igual a phi y gamma igual a 0, ¿no? O sea, supóngase gamma es igual a 0, este no está. Primero roto en I un ángulo tita, o sea, roto acá un ángulo tita. Incliné el spin, ¿sí? O sea, tengo que definir la dirección en la que me va a quedar ese vector. Lo roté tita, y ahora lo tengo que girar alrededor del eje Z un ángulo phi. Esa sería esta última. Entonces, alfa es phi, beta es tita, y eso me hace la rotación en el espacio ordinario. ¿Sí? La pregunta sería, bueno, este estado rotado, ¿sí? ¿Qué componentes tiene de spin en la dirección n? Bueno, calculo el estado rotado y veo que me da. Digo, ¿qué componentes tiene de spin up y de spin down? Y bueno, hago esta cuenta y veo qué es lo que tengo, ¿no? Ok. Y así lo puedo hacer con cualquier estado. Después definimos los elementos de matriz M', para una rotación cualquiera, para un momento angular J, simplemente como lo que dice la representación, ¿no? Para estados JF.
O sea que si quieren pensarlo como componentes, podrían decir, bueno, el JMS, el elemento matriz SD, es la probabilidad de que si yo tengo un estado JM y lo roto, finalmente tengo una componente M', porque eso es lo que quiere decir este elemento matriz. Yo tengo originariamente un estado JM. Lo roto, le aplico este operador, y después hago la proyección M', me da la amplitud de probabilidad de medir M', dado que el JM lo roté, ¿sí? Y ahí medí la tercera componente según el eje Z. Y esto para los distintos M' me da las distintas probabilidades que tiene el estado rotado de tener el spin o el momento angular que sea, más o menos. ¿Está bien? Y no sé si hicimos muchas cosas. Sí, lo que vimos es que esto tiene una parte fácil y una parte difícil. Más difícil, esto es que esté delta J. Esto yo lo puedo aplicar en los JM y sé lo que me da, porque JM es justamente un autoestado de JZ, de valor propio MH barra. ¿Sí? Entonces eso me sacan un MH barra, y esto queda un E a la menos I. ¿Cómo fue ese comentario, Gabriel? Sí. Digo que J y M son autoestados de JZ y de J cuadrado. Okay. Entonces, lo que este le hace a este, yo lo sé lo que es. Sí, sí. Y lo mismo a este. Entonces Perfecto. me sale un factor y después me queda esto que es un poquito más complicado porque es el JI Que no aplicando sobre cosas que no son autoestados. Claro. Entonces, esa es la única parte más complicada. Bien, y en realidad acá eso más, ¿no? Porque aplica hacia el otro lado. Sí, me queda más. Okay. Y esto es lo que se llama, a esto se le llama funciones de Wigner, M', M, que son solo de Wigner, ¿no? Y esas, en el caso de spin un medio, son más fáciles de calcular, es el caso más fácil de trivial. Y esto en el caso de spin un medio, hay que hacer la cuenta simplemente, ¿no? Hay que hacer esta cuenta, poniendo acá el spin, ¿sí? Viendo cómo actúa J sobre los dos autoestados, y eso queda. De momento te estás restringiendo, o sea, J acá le estás considerando tu valor de L cuadrado, el J del medio. El J es el momento angular que haya, enteros, semiteros, lo que sea, es un J. No, el J minúscula en los autoestados, en el JN. ¿Ese es el autovalor de L cuadrado o es una etiqueta que no sé? Es el autovalor de J cuadrado. De J cuadrado, eso. O sea, vamos a aclarar, JM, ¿quién es? Y bueno, es autoestado de J cuadrado, ¿sí? Con ese autovalor, y es autoestado de JZ con ese valor. ¿Ok? Este es coseno
seno, coseno de beta sobre 2. Eso no es difícil de calcular, es una cuenta que se hace bastante fácil. Creo que hasta ahí, Sí, ahora podemos... ahí vamos a llegar. El DDR es unitario, lo cual significa que la matriz con la M es unitaria. O sea, los elementos de matriz están relacionados como cualquier matriz de ese estilo. Conjugado y transpuesta. Y es lo que tenemos acá, ¿no? Bien. O sea, es como una matriz de rotación. Sí, pero es la matriz. Ahora, estos son los elementos de matriz, digo, son los elementos de una matriz de dimensión 2J más 1 por 2J más 1. Claro. Pero Que es el J correspondiente. que el D minúscula te termina quedando como una rotación de ángulo beta sobre 2. Y queda como una rotación de ángulo beta sobre 2. ¿Sí? Pero es una casualidad nomás de Es una casualidad del de pin medio. Sí, sí. Ok. Entonces, fíjense, para acá J tengo representaciones de distintas dimensiones. ¿Sí? Y si yo aplico el D a cualquier elemento Jm, el J no lo cambio. Porque digamos, esta es una componente JZ, esta es JI, esta es JX. Lo que hace a lo sumo es mezclar las componentes M. Pero yo me sigo moviendo en el subespacio correspondiente a J, un subespacio de dimensión 2J más 1. O sea, se mezclan entre ellos. ¿Sí? Entonces yo voy a tener acá una representación de dimensión 1, acá una representación de dimensión 2, acá una representación de dimensión 3, y así sucesivamente. ¿Sí? Y cada una de ellas son representaciones del grupo, ¿no? De distintas dimensiones. ¿Sí? En el espacio. Lo que ocurre es que, bueno, después hay un concepto que se refiere a representaciones reducibles y irreducibles, que se refiere a si una matriz que representa, digamos, que es una representación del grupo, yo la puedo, digamos, reducir o hacer un cambio de base de manera que me queden subespacios, de hacer evidente que la matriz la puedo llevar a una forma de bloques diagonales y el resto cero, de manera que yo pueda ver que tengo, por ejemplo, algún subespacio invariante. Si yo tengo una matriz en el que pasa eso, pero hay un subespacio que es invariante, eso no se llama una representación irreducible del grupo. Se llama una representación reducible, que es decir, la puedo partir en dos bloques independientes que no se mezclan entre ellos cuando yo hago transformaciones del grupo allá adentro. Pero bueno, no es un concepto, si después lo necesitamos más, trabajaremos un poco más en términos de representaciones. Gabriel, Sí. una pregunta, porque allá dijiste que era JI, JX, JI, JZ, pero escribiste JZ y después cuando... O sea, no me queda claro si ese primer J es Z o X.
¿Dónde? Allá en las exponenciales. Acá son dos JZ. Ah, Sí, dije JX. Digo, en general, cualquier JX lo que hace es te mezcla los componentes M, ¿sí? Porque lo escribí como J más y un J menos, pero J más y J menos no cambiaba el J, cambiaba el N. Entonces el concepto es, ante una rotación se mezclan los mismos N manteniendo el J. ¿Bien? Es lo que uno llamaría un subespacio invariante ante rotaciones. Se mezclan entre ellos, pero no estos se mezclan entre ellos, pero no se mezclan con este. Este es otro mundo. Otro J. Ese es el concepto. Bien. Digo, porque yo puedo tener, por ejemplo, un sistema que tenga un spin 1 y un spin 1. Y me puedo tomar como base de ese sistema complicado que tiene un spin 1, un momento angular 1 y un momento angular 1 medio, cualquier cosa. O puedo tomarme una base en el que aparezca diagonalizados, ¿sí? En que la matriz correspondiente a todos esos elementos sea diagonal, digamos. ¿Bien? Y eso sería llevarlo a esa forma de diagonal de bloques. Si no, puedo tener 1 y 0 y no veo bien qué es lo que pasa. Digo, yo para tener la representación del grupo puedo agarrar cualquiera de estas y repetirlas varias veces. Eso vuelve a ser una representación. Pongo 2 veces esto. Y bueno, voy a tener una representación de dimensión 6. No va a agregar mucho en el sentido de que tengo 2 veces lo mismo que se va repitiendo. Eso es lo que uno llamaría una representación reducible. Y todas las representaciones finalmente las voy a poder definir a partir de las representaciones irreducibles. ¿Sí? Todo va a quedar definido a partir de eso. Ese es un poco el sentido de las representaciones reducibles y irreducibles. Pero bueno, vamos a ponernos a calcular algunas cosas de momento angular. Si acaso más adelante volvemos sobre el tema de las representaciones. Empecemos en un estado, ¿sí?, que está ubicado en Z. ¿Sí? Y yo lo roto a una dirección cualquiera n. ¿Sí? Un estado, una partícula localizada acá, y finalmente lo roto a un n que está definido por un θ por phi. ¿Sí? O sea, esto lo hace la rotación. El correspondiente estado cuántico va a estar rotado, pero esa rotación no lo hace la rotación ordinaria, sino que lo hacen los BDR. ¿Está bien? El estado correspondiente a el ket. ¿Sí? Acá lo puse como si fuera el ket, pero en realidad esto sería más bien el R. El correspondiente estado se lo rota por DDR. Y bueno, DDR es lo que acabo de hacer, ¿no? DDR corresponde a una D de alfa igual a phi, beta igual a θ y gamma igual a C. Y lo que hice acá arriba, no sé dónde. Acá lo doy como ejemplo, ¿no? Justamente. Más que n acá va a ser un cierto vector R, cuyo tamaño va a ser z, digamos, cuya longitud va a ser z. Este va a ser un R que en n le estamos llamando más a un R de la dirección θ phi de tamaño z. ¿Sí?
Z del módulo de Z. No necesariamente la correcta. Bueno, en general lo que uno usa en problemas en 3 dimensiones no es la base de posición, sino la base de momento angular y energía, de momento angular y los números gráficos que sean. ¿Sí? Entonces, en general, uno va a tener un LMM, ¿sí? Y eventualmente va a querer calcular eso. Y a eso, esto es lo que ustedes vieron en cualquier problema en 3 dimensiones, que corresponde a la función radial, por un lado, y a los armónicos esféricos, ¿no? Eso es en la base de posiciones. Este R, digamos, es un R que va a tener un R que tiene que ver con, digamos, el tamaño del vector, y un R que tiene que ver con la parte angular, que le podemos llamar módulo de n. ¿Sí? N es R sobre R. ¿Sí? Esto se refiere solo a las direcciones, mientras que esto se refiere al tamaño. Y uno da lugar a este, función radial, digamos, y el otro da lugar a este, función radial. Entonces, en esta notación uno diría, bueno, que estos estados con L y M son lo que yo llamo el armónico esférico. Y lo que yo llamo N es tomar el Z, y el Z en esa dirección y haberlo rotado. Entonces, si roto mi sistema en el espacio de posiciones usual, en el espacio en el que vivimos, mi ket se rota en un PDR. ¿Sí? Y esto, para ver la relación entre de los armónicos esféricos con los D, así que vamos a poner ese título, armónicos esféricos y rotaciones. Yo podría acá poner una resolución de la identidad, sumar en todos los LM posibles, poner el DDR. Y LM así por separado. ¿Sí? Eso es un... Bueno, es una notación que estoy diciendo, me tomo la parte que no es radial de lo que hay. Simplemente eso. Acá pongo la resolución de la entidad, que quiere decir que en ese espacio solo de direcciones, todo esto suma 1, ¿no? La resolución de la identidad. Y cada una de esas cosas yo sé lo que es. O sea, es la ortogonalidad de los... Sí, el hecho de que eso es una base en ese espacio, ¿no? Eso es lo que expresa que eso es una base. Bueno, acá tengo varias cosas, ¿no? LM con Z, yo sé cuánto vale. ¿Cuánto valdría? Lo único que tengo que ver, fíjense que este tita y phi de dónde sale. Ese tita y phi están acá. ¿Sí?
Entonces, bueno, este es el complejo conjugado de este, ¿no? Por un lado. Pero ¿cuál sería el θ y φ correspondiente a este? Sería θ igual a 0 y φ cualquier cosa. ¿Sí? Entonces esto sería el conjugado del I sub LM 0 φ. Es uno, ¿no? ¿Eh? Es uno eso, ¿no? No, eso da algunas cosas, da los polinomios y yo qué sé. No, no. Lo que sí es que este tiene un delta m igual a 0, o sea, solo da distinto de 0 cuando uno pone θ igual a 0 si m es 0. Entonces esto queda I sub LM conjugado 0. Y ese es el que son los polinomios de Legendre, ¿no? Esto es delta m0, hay una normalización de los polinomios. Esto evaluado en θ igual a 0, o sea, coseno igual a 1. ¿Sí? Y bueno, el delta m es 0, que ya lo puse acá. ¿Está bien? Esto es simplemente una identidad, estas dos cosas. Y los polinomios, bueno, evaluados en 1 dan 1 para todo ello. Por lo cual esto queda delta m0 2L más 1 sobre 4pi a lo menos. Por otro lado, acá puedo proyectar y tendría que L, M', proyectado según este, me da lo que me queda acá, ¿no? O sea, la sumatoria en L y M, y fíjese lo que me queda. L, M', LR, LM, por lo que ya tenía. ¿Sí? Esto que está acá, ¿qué es? Y este es el armónico esférico, ¿no? Entonces, ILM de θ. ¿Se recuerdan que θ phi sale siempre de este, no? O sea, no se fabrican de la nada. Lo lleva el NS, por eso queda al final. Va conjugado, ¿no? ¿Cómo? Va conjugado. Este es el conjugado, ¿no? Porque estoy proyectando al revés. También lo puedo tratar. Bien, en realidad, quizás acá podemos llamarle L' y M' para no confundir con este L y M, ¿no? Bueno, y esto es lo mismo. Esto tiene una delta L y L', porque una rotación no me va a cambiar el L. ¿Está bien? Entonces eso mata la suma en L y me queda simplemente la suma en M de... Eso por la discusión que tuvimos recién de cómo es lo esperado de noción. Exacto, de la forma que tiene. Sería L en vez de L primero. Bueno, se le prima acá, le pongo Ah, prima ahí, ya está. Exacto. Y acá queda también el delta M0, 2L' más 1 sobre 4pi.
va. Y este le dimos nombre, ¿no? ¿Quién era ese? Ese es el delta, el de M', ¿sí? Correspondiente a L, si quieren, ¿no? Para los ángulos que estuve diciendo, ¿no? Esta es una vuelta sencilla, pero vale la pena después hacerla tranquilo en casa y convencerse. Entonces ahí tengo una relación entre los armónicos esféricos y dónde están acá metidos los armónicos esféricos. Y bueno, están metidos en el D correspondiente a L, ¿no? De los ángulos esos que decimos. O sea, de nuevo este delta M0 me mata la suma, ¿sí? Y me queda solo la componente 0. Y después lo que dice L', M', le llamé L'. Entonces ahí tengo por lo menos una relación entre los armónicos esféricos y en esta nueva notación que yo estoy usando de estas matrices D. ¿Está bien? O sea, son otra manera de escribir lo mismo. En particular aquí sale, si uno toma m igual a 0, que el de 0, 0 de L correspondiente a beta igual a tita son justamente los polinomios de Legendre de Euler. Bueno, esto son los primeros cálculos respecto a estas matrices D con las rotaciones. ¿Sí? Ahora tengo todo el tema de momento angular relacionado con una simetría o con una transformación que es la rotación. ¿Sí? Y eso me hace aparecer lo que ya conocemos, que son las representaciones por los momentos angulares enteros más los espinas. Ahora vamos a ver cómo hacemos cuando tenemos dos de estos objetos. Porque, digamos, en general voy a tener en cualquier sistema, eventualmente voy a tener un L y voy a tener un S. O voy a tener un S1 y un S2. O dos Ls, si acoplo dos sistemas. Dos partículas sin spin dando vueltas alrededor de un núcleo. ¿Sí? O dos partículas con spin, entonces voy a tener L1, L2, S1 y S2 y voy a tener que sumar todo eso. O tengo simplemente un electrón dando vueltas alrededor de un núcleo. Tengo por un lado el spin del electrón y por otro lado el momento angular. ¿Sí? Lo que se va a conservar finalmente, vamos a hacer la cuenta, pero ya se pueden imaginar cómo es el momento angular total, o quizás eso lo hicieron. Pero cuando lo hicieron asumieron que solo había L, y vieron que el hamiltoniano, si era invariante ante rotaciones, conmutado con el momento angular, L. Pero en ese entonces el L era el momento angular total, por más que no lo pensaran de esa manera. Entonces, lo que se va a conservar es L más S, que ese va a ser el momento angular total. Entonces aparece naturalmente la necesidad de sumar momentos angulares. Y ese es el problema
que vamos a considerar. Entonces, por ejemplo, podemos tener L y podemos tener un espín medio, ¿sí? Entonces, los het van a ser, por un lado, una función de onda usual en la representación de posiciones, y por otro lado, la combinación lineal del estado de spin, ¿sí? Eso en el formalismo de Pauli, y quizás le llamemos esto phi de R y esto phi menos de R. Es una realización concreta de este het en el espacio de posición, ¿no? O de una función de onda. En todo caso, esto es lo que uno llama un producto tensorial de espacios. Por un lado tengo mi espacio de spin y por otro lado tengo mi espacio de posiciones. Y me estoy construyendo un objeto que tiene todo, en el cual, yo qué sé, cuando pase de funciones de onda, las cosas que aplican sobre R no van a ver a esto, ¿sí? Eventualmente puedo tener un potencial de los spines que dependa de R, entonces ahí voy a tener mezclas. Pero en todo caso, una base me la puedo construir con una base en cada uno de estos dos espacios, ¿sí? Simplemente como producto tensorial. Es lo mismo que en una dimensión uno tiene X, después tengo dos dimensiones. ¿Y qué estoy haciendo? Y bueno, estoy haciendo un producto tensorial de dos espacios en dos direcciones diferentes, ¿no? Entonces voy a tener un J, que va a ser L más S, donde S ya sé que va a tener espín medio, ¿sí? Y que en realidad va a ser L, producto tensorial con la identidad, más la identidad, producto tensorial con ese operador que actúa únicamente en la segunda parte del het. Cada uno de estos va a actuar o en esta parte o en esta parte. O sea, o en el primero o en el segundo. En ese sentido, L, lo que yo llamo L, cuando tengo el producto tensorial, va a ser L, que aplica sobre esto, y sobre este no hago nada, o sea, tengo la identidad. Y lo mismo con este. Y por supuesto, como viven en espacios diferentes, L y S conmutan. ¿Bien? Cuando hago una rotación R, esta rotación R actúa tanto como en L como en S. Son los dos que hacen rotaciones. Entonces voy a tener finalmente un DDR, que también va a ser un producto tensorial de las transformaciones que se generan actuando sobre los estados orbitales, producto tensorial. Ahora ya no es una suma de dos cosas. No, es lo mismo que acá, digamos, ¿no? Sí, por un lado este va a actuar en la parte espacial y este va a actuar en la parte de... Y cada uno de estos yo sé lo que es. Entonces, E a la menos I, L, bueno, como por aquí, sobre H barra, y este es la menos I, es escalar phi sobre H barra. En vez de la representación de posición, uno en vez de trabajar con R, trabaja con autoestados del momento angular. Entonces, en vez de trabajar con R, trabaja con estados N, L y M, por ejemplo. Donde este simboliza en general todo lo demás que haya además del momento angular orbital, ¿no? Eso es lo que hacemos usualmente en tres dimensiones, sobre todo si hay alguna simetría. Y para el estado más menos, bueno, esos son los operadores de spin usuales, ¿no?
tenemos S y SZ que corresponden a valores propios de ese cuadrado y de ese z. Así como estos en general corresponden a estos tres operadores. Entonces, mi conjunto completo de observables compatibles, ¿sí? Usaron eso, saben lo que es, ¿no? Hablaron en esos términos. Pueden ser todos esos, ¿no? H, L cuadrado, S cuadrado, LZ o SZ. O podría pensar que puedo tener un conjunto completo de observables compatibles que no sean esos 5, sino que sean H, J cuadrado, L cuadrado, S cuadrado y JZ. Tendría que demostrar, por un lado, que conmutan todos, ¿no? Y por otro lado, que bueno, que son conjuntos de observables que también me determinan el estado, unívocamente. Que conmutan no es muy difícil, ¿no? J cuadrado conmuta con JZ, porque lo único que uno hace para demostrar eso es usar las relaciones de conmutación del momento angular, ¿sí? Del orbital, pero las de cualquier J son las mismas. O sea, que este conmuta con este es evidente, ¿sí? Quizás estos pueden dar un poco de lío, pero digamos, este J es L más S, escrito así sin complicarla con productos tensoriales, digamos, ¿no? JZ es LZ más SZ. Entonces, por ejemplo, es cero, porque este es evidente, viven en espacios diferentes, ¿sí? Acá hay un producto tensorial que no estoy escribiendo y este actúa sobre el producto tensorial con la identidad. Tiene que conmutar con la identidad, conmuta, se va. ¿Y el Z conmuta con L cuadrado? Sí. Entonces, bueno, pasa todo eso, ¿no? Que si era cierto acá, también es cierto acá. Quedaría la duda, quizás. H conmuta con todos estos. Bueno, como conmutaba con todos estos, con estos dos ya va a estar, digamos, porque ya está. Si lo era antes, lo es ahora. Y este se construye con estos dos, también es cierto. Y este, bueno, es JZ cuadrado, que ya conmutaba. Y el otro es J cuadrado menos JZ cuadrado. Entonces, no, es un conjunto completo. Entonces uno podría elegir cualquiera de estas dos bases, ¿sí? Cualquiera de estas dos bases para escribirlo. Esta base yo le llamaría, porque hay cosas que uno ya sabe, M sub L, M sub S. Porque después el L y el S ya están dados. O bueno, toman los valores que toman. Y esta base yo le llamaría quizás JM, donde este J se refiere a este y este M se refiere a este JZ. Y habría que ver si estas dos cosas son equivalentes y si puedo tomar cualquiera de esas dos bases y escribo el sistema. Entonces simplemente hoy vamos a hacer como ejemplo el spinum medio. ¿Por qué solo son dos etiquetas? Digo, puedo poner más etiquetas, pero digamos, en general cuando uno dice tengo mi sistema con un momento angular L y el S es un medio, el un medio no lo escribe nunca. Y si asumís que el L está dado, tampoco escribís el L. Asumís que lo único que hay es... Pero en realidad son todos estos. O sea, en realidad esto es N, L, S, ML, MS. Y este es N, J, L, S, MJ.
están todos. Hay cosas que siempre van a ver lo mismo, entonces uno no las escribe. Y se me adelante un poquito. Entonces vamos a hacer rapidito suma de 2 espines, un medio. Entonces tenemos estos operadores de spin, ¿sí? Acá hay productos tensoriales, en realidad esto es S1 producto tensorial con la identidad de la partícula 2. Digo, esto es que tengo 2 electrones, por decir algo, ¿no? Y tengo la identidad en el espacio 1 producto tensorial con el S2. Eso sería. Bueno, por un lado, estos dos conmutan. Tomen cualquier componente, conmutan. ¿Por qué conmutan? Están actuando en espacios diferentes. Están actuando en espacios diferentes. Esta en realidad tiene una identidad en 1, entonces el S2 sale para afuera y es S1 si conmuta con la identidad, sí conmuta con la identidad. Y después, bueno, S cuadrado con SZ conmutan. Sí. Sí, porque son momentos angulares. ¿Sí? Y entonces aplico lo mismo que hice con el momento angular orbital, entonces esto es 0. Entonces puedo elegir estos dos, digamos, como parte de mi conjunto. Y por supuesto, S es un momento angular si S1 y S2 lo son. Cualquier decir SX, SI es IS, SZ, por ejemplo. Y todas las relaciones que se verían. Entonces acá tienen por qué no escribía todo, por qué lo escribo así y no así. Porque acá puedo tener dos bases. O la base M1, M2, correspondiente a S1Z, S2Z y todos los demás, ¿sí? O la base correspondiente a S, M sub S, que tiene que ver con S cuadrado y SZ. No es evidente que por lo menos tengan la misma dimensión. Si acá tengo 4 estados independientes, en la otra debería tener al menos 4 estados independientes, ¿no? ¿Se da cuenta por qué no escribo? Sí. Acá debería escribir, fíjense, N, que no sé quién es, pero tampoco juega ningún rol acá. S1, que vale un medio. S2, que vale un medio. Y ahora los M correspondientes. Bueno, ¿para qué voy a escribir todo esto? Escribo esto. Y acá lo mismo, lo que no escribí son justamente, bueno, el N, ¿sí? El S que lo escribí, y no escribí S1 y S2. O sea, que valen ambos un medio. Por eso, lo único que vale la pena escribir, una vez que uno lo tiene claro, son solamente los componentes que yo puse ahí. Y bueno, vamos a intentar calcularlos. A ver si puedo irme de una base a la otra. ¿Sí? ¿Estos quiénes son? Y estos son 4 estados, ¿no? Más más, menos menos, más menos, menos más. Donde el primer lugar se refiere al spin 1 y el segundo lugar se refiere al spin 2. ¿Quién es SM?
aquí sí habría que demostrar algo, pero digamos, en principio pensemos, tengo dos espines un medio, ¿sí? Tengo los dos alineados según SZ con la componente máxima, tengo un M total que es un medio más un medio, que es un M igual a 1. ¿Eso a qué valor de S puede corresponder? Si tengo M igual a 1, ¿cuánto puede valer S? Si tenés, Si tengo M igual a 1, ¿cuánto puede valer el momento angular total correspondiente? 1, 2, 3. Claro, por lo menos 1. Ahora, sumando dos espines un medio, ¿podría obtener un valor J o S igual a 2? No parece, parece claro que eso no es posible. Lo que se obtiene es que solamente voy a tener, o sin duda voy a tener, S igual a 1. ¿Qué otro S puedo tener? Sin duda, que me va a aparecer. Menos 1. Bueno, el S es positivo, ¿no? Es no negativo al menos. Sí. 0. Claro. Porque digamos, eso sería Una. SZ más, SZ menos, bueno, así o así. Digo, va a ser una combinación lineal probablemente de estos. Pero ¿cuántos estados son? Si tengo S igual a 1. 3. 3. Tengo MS igual a más 1, MS igual a 0 y MS igual a menos 1. Y el restante sería 0, 0, ¿no? Claro, es uno solo. Entonces este sería, vamos a ponerlo así para no confundir con la otra notación. Y el restante es el 0, 0. Entonces por lo menos encuentro algo razonable, que es, aquellos tenían 4, estos tenían 4, si no, no hubiera sido posible, ¿no? Estos tres dan lugar a lo que se llama, quizás lo vieron, estados tripletes, ¿no? Se les llama estados tripletes. Que son el momento angular un medio acoplados a S igual a 1. O sea, momento angular total S igual a 1. Ese es el estado triplete. Esto es lo que se llama el estado singlete, que es S1 igual a 1 medio y S2 igual a 1 medio, acoplados a momento angular total 0. ¿Qué significa acoplado en este momento? Acoplado quiere decir, bueno, tengo dos espines un medio. ¿Cuánto vale el momento angular total? Y vale 0 o vale 1. Si vale 1, el lenguaje que hemos utilizado en castellano para referirnos a esos es acoplados. Esos dos se conjugan, se combinan de manera que el momento angular es 1. Pero podrían combinarse de manera que el momento angular sea 0. Entonces usamos la palabra acoplado. No es que haya una interacción o un acoplamiento de algún tipo. ¿Está bien? Bueno, entonces vamos a escribirlo así para que quede claro, no simplemente 1, 1. Vamos a tratar de escribir en función de estos. ¿Quién les parece que va a ser? ¿Cuál de esos cuatro puede aparecer? Más. Claro. ¿Cuánto vale M? M necesariamente vale M1 más M2. Da vuelta. Si S, Z es igual a S1Z más S2Z. Entonces de esos cuatro, ¿quién puede aparecer? El primero únicamente. Entonces este va a ser este. A lo sumo puede haber una fase, ¿no? Tomémonos la libertad de elegir esa fase igual a 1. ¿Ok? ¿Qué va a ser este? Menos. El único
que puede ser es este, porque si no, no tengo el M. Este tiene un M0 y este tiene un M0. Entonces este es el menos menos. Entonces el lío lo tengo con estos, que son justamente los de tercera componente 0, que van a ser combinaciones lineales de estos dos. O bueno, quizás uno sea uno y el otro sea otro, pero digamos. Pero ¿qué pasa si a este le aplico el operador bajada? El 1 se te tendría que aniquilar. El 1 que se transforma Sí. en un 0. ¿Sí? ¿Se acuerdan el operador bajada, no? Ese menos era... O sea, acá está pensado como el operador bajado en cada uno de los electrones. Sí, eso era. Ahora lo vemos. Para un momento angular S, el S menos es SX menos I SI. Punto de aparte. S menos, es cierto que va a ser S1 menos más S2 menos. ¿Está bien? Y el operador bajada, esto me lo noté en el lado. ¿Se acuerdan que vamos a ponerlo acá? El operador bajada aplicado a un JM daba raíz cuadrada de J más M, J menos M más 1, H barra J M menos 1. Bueno, para ese menos vale lo mismo. ¿Sí? O sea que si yo hago acá S menos 1, 1, tengo que poner J igual a 1 medio y M igual a 1 medio, ¿no? En esta forma. ¿Está bien? Sí. Es lo que tengo acá. J y M. Porque es un momento angular ese también. Porque es un momento angular. O sea, todas estas fórmulas de operador bajada, subida, lo único que usamos fueron las relaciones de conmutación. Así que vale para todos. Esto es 1 medio más 1 medio. Este es 1. O sea que esta es raíz de 1 más 1 es 1. Esto es H barra. Pero a la vez lo puedo aplicar a los otros, ¿no? Ahora lo aplico a más más. Ese 1 menos. ¿Ok? ¿Y esto qué me da? Bueno, me da S1 menos A más 1. Más menos. ¿Cómo? Fíjate que el menos en 1 más 2 en 2. Claro, ¿este quién quedaría? Este me da, bueno, lo mismo, una H barra, ¿no? Y la cuenta es la misma, es un medio del spin 1, de C1, y un medio de T más 1. O sea que es la misma cuenta, pero queda
Entonces esto es lo que yo llamaría la notación que estoy usando. ¿Está bien? O sea que deduje quién es este. Me parece una cuenta que hice antes. Cuando calculás J menos aplicaba el 1 a 1 o S menos, ¿no? Sí. Porque acá, ¿por qué es un medio y un medio y no 1 y 1? Ah, porque lo hice mal. A ver, en este caso sí está bien, ¿no? Este es un medio, este Sí, es un sí. medio. Entonces esto se va y queda un... En este caso lo hice mal, tiene razón él. J es 1. ¿Ah? Y M es 1. Entonces, quedaría así, ¿no? Claro, la normalización que estás tratando acá. Claro. Pero me queda raíz de 3 medios, ¿no? No, pues es 1 más 1. ¿Cómo? Es Claro. 1 más 1. O sea, el M también es 1. Tenés 1 más 1 medio, pero el MS es 1. Ah, el M era 1. Raíz de 2. Sí, me faltaba un raíz de 2. Entonces este es raíz de 2. Sí, claro, porque está normalizado, ¿no? Si este está normalizado. Ok. Entonces tengo este. Me falta este, ¿no? Tiene que ser uno de esos ortogonal a todos los anteriores. Tiene que ser ortogonal a los otros para elegir una base adecuada. Los operadores de bajada y subida acá no me sirven porque no me cambian el S, me cambian los C. Entonces lo elijo ortogonal. Entonces esto mismo con una diferencia así. En general se pone así, ¿no? Y estos con ese signo de menos son ortogonales. Y entonces tengo la base. Entonces con esto tenemos lo que se llaman los coeficientes de Clebsch. ¿Qué son qué? Y son los coeficientes que me hacen la transformación de una base a la otra. O sea, son los que me llevan de M1 a M2 a la base JM. Entonces el coeficiente de Clebsch-Gordon de, digamos, más menos a S igual a 1, M igual a 0 es 1 sobre raíz de 2. El de este es 1 sobre raíz de 2. El de este es menos 1 sobre raíz de 2. El de este es 1 y el de este es 1. ¿Sí? ¿Qué coeficiente de Clebsch-Gordon tiene con estos tres? 0. No aparece ninguno de ellos. Y así sucesivamente. Estos son los coeficientes de Clebsch-Gordon que quizás los usaron o oyeron hablar. ¿Bien? Bueno, este método funciona con espinus medio. Lo único que le falta para darle un poco de rigor es demostrar rigurosamente que los únicos espines posibles que tengo son 1 y 0. Que no ocurre, por ejemplo, que puedo tener spin 2 en el que aparece solo el estado m igual a 1 y los demás no aparecen, que suena raro, pero en rigor hay que demostrarlo, digamos, ¿no? Por lo demás, la deducción es perfectamente lícita. Fíjense que lo que aparece además es que los valores de momento angular posibles son, como sumarlos algebraicamente, como uno haría en álgebra 1, un medio más un medio que me da 1, y después la resta. ¿Sí? Un medio menos un medio que me da 0. Entonces me aparecen todos los j que van entre la suma y la resta, que en este caso son 0 y 1. Cuando tenga un
J1 y un J2, lo que va a aparecer es que el J va a poder ser J1 más J2, bueno, o J1 más J2 menos 1, y así van a aparecer todos hasta el más bajito de la resta. Que le pongo un módulo porque no sé quién es más grande. Si fueran iguales, si fuera J1 y J2, y aparecen de 2J1 hasta 0. Claro que lo que vemos acá. La ninguna Si acoplo un spin 1 con un spin 1, ¿a qué valores se pueden acoplar? A valor 2, a valor 1 o a valor 0. Si acoplo un spin 1 medio con un spin 1, y bueno, va a poder tener o 3 medios o un medio. ¿Sí? Porque es 1 más un medio y módulo de 1 menos un medio, o un medio menos. Y así sucesivamente. En la clase que viene vamos a hacer eso, que es un poquito de álgebra, de demostración así. De que solo... De que efectivamente tenemos esos valores y cómo construirlos, lo que el Jordan que da un poquito de trabajo, ¿no? Hay convenciones de fase. Claro, acá podría eso ser es, fácil. digo, tengo dos bases. Digo, a esto le pongo fases y me da lo mismo. ¿Qué es lo mejor que le puede pasar a uno? Bueno, escribir la menor cantidad de fases posible. Si elegimos, en este caso elegimos que no haya fases. En algún caso y en el resto reducimos. Bueno, cortemos ahora unos minutitos y hacemos algún problema. Entonces, cuando se dice que un núcleo tiene spin algo, se están refiriendo al eje o sea, el estado de los electrones. De todos los Electrones, no los nucleones, los protones. Sí, pero lo que pasa es que para un núcleo en general el spin uno lo escribe como J, no como S. Pero bueno, es una... Sí, podés decir un núcleo de spin 1, ¿qué significa? Y significa que esa pelota tiene momento angular 1. Lo que se mueve tanto. ¿Cómo se construye ese 1? Si vos pensás, bueno, pero un neutrón tiene un quark up y un down, son tres spines un medio, es complicado. Ahí hay parte del momento angular intrínseco y el momento angular orbital de esas tres partículas que forman ese sistema que finalmente te da un spin un medio. Pero lo que llamamos protón siempre tiene spin un medio. ¿Sí? Lo que llamamos, bueno, núcleo de helio, núcleo de los no sé qué, bueno, cada uno tiene su spin. Eventualmente uno puede conseguir estados excitados de spin. Pero eso ya viene, cuando uno ya tiene varios protones y varios neutrones, ahí puede tener momento angular de esos protones y neutrones dentro de ese núcleo, además del spin intrínseco. Imagínate el lío que es todo eso en realidad, ¿no? El asunto es que lo que uno observa en la naturaleza para partículas cuánticas son spines enteros o semienteros. No hay más vuelta a lo que hay. ¿Sí? Y esas se corresponden con las representaciones estas de distintas dimensiones. Esto tiene más origen en el grupo de Lorentz o de Poincaré, ¿no? Que es el que finalmente determina, si uno estudia la estructura del grupo, las transformaciones de Lorentz, si quieren, sumados a las traslaciones. ¿Sí? Finalmente hay dos cantidades que determinan esas representaciones irreducibles. Una es una cantidad no negativa y otra es una cantidad entero o semientero. A la primera le llamamos masa del sistema y a la segunda le llamamos momento angular. Y eso cerraría un poco el cuadro así ¿De por qué? en general. Sí. Tiene más que ver con el grupo de Lorentz. Acá estamos viendo solamente entre rotaciones. Entre rotaciones vemos que podemos tener J de distintos tamaños, ¿sí? Que se corresponden también a representaciones de ese grupo de rotaciones de distintas dimensiones. Hay representaciones que no ocurren para el momento angular orbital, que son las semienteras, y hay otras que sí, que son las enteras, ¿no? L igual a 1, L igual a 2, L igual a 0.
Bien, cortemos unos minutitos y hacemos el otro día. Igual estas dos clases que quedan también podemos hacer. Vamos a intentar hacerlo. ¿Este que pausarlo? Gabriel, ¿Qué? ¿este que pausarlo? Sí, pausar.